Imagínate esto, la policía está excavando el patio trasero de una casa común en Idaho. Parece un día normal, pero lo que encuentran ahí lo cambia todo. Primero sacan una bolsa negra, envuelta con cinta. Adentro, el cuerpo de un niño de 7 años. Después, encuentran huesos quemados, totalmente desmembrados. Era su hermana, de 16 años. Ambos eran los hijos de Lori Vallow y estaban enterrados en el jardín de su nuevo esposo, Chad Daybell. ¿Cuál fue la razón de todo esto? Según ellos, los niños eran cuerpos oscuros, poseídos por espíritus malignos. Esto no es una serie de Netflix, esto pasó de verdad, y es uno de los casos más enfermos, perturbadores y sobre todo surrealistas de los últimos años. Lori Vallow parecía una madre como cualquier otra. Vivía en un vecindario tranquilo, con una sonrisa amable, buenos modales y ante los ojos del mundo, una vida aparentemente estable. Lori tenía 2 hijos, Tylee Ryan, su hija biológica de 16 años, una adolescente inteligente, vivaz y protectora con su hermanito, y Joshua Vallow, su hijo adoptivo de 7 años, diagnosticado con autismo, un niño dulce, sensible y lleno de energía, que adoraba los abrazos, los colores brillantes y su perrito de peluche. Lori estaba casada con Charles Vallow, un hombre que la apoyaba en todo, incluso en sus inclinaciones religiosas, aunque últimamente estaba preocupado, porque lo que empezó como una búsqueda espiritual se convirtió en una verdadera obsesión. Lori comenzó a hablar sobre el fin del mundo, tenía visiones espirituales y decía que los ángeles le hablaban, que Dios le había encomendado una misión, y fue entonces cuando conoció a Chad Daybell. Chad no era cualquier hombre, era un escritor de novelas apocalípticas, libros que mezclaban religión mormona, teorías de supervivencia, zombies y profecías de destrucción total. Para algunos era solamente un escritor de ficción, pero para Lori era un profeta. Y más que eso, su alma gemela enviada por los cielos. Pero lo que parecía amor fue en realidad el inicio de una espiral oscuro. Chad decía que podía ver el aura de las personas y clasificarlas en 2 categorías: los de la luz, que eran seres buenos, puros y salvables, y los de la oscuridad, que estaban poseídos por entidades malignas, y según él, los de la oscuridad no eran humanos en realidad, eran cuerpos vacíos, zombies, y debían ser eliminados. ¿Y quién decidía quién era quién? Sí, como lo adivinaste, Chad y Lori. Así como una peligrosa mezcla de fanatismo, delirios de grandeza y una moral totalmente distorsionada, comenzaron a ver enemigos en todos lados. La paranoia se transformó en violencia y muy pronto la gente alrededor de Lori comenzó a desaparecer. El primero en sospechar que algo no iba bien fue Charles Vallow, su esposo. Él le dijo a la policía, a sus amigos, a su familia, a quien quisiera escucharlo: mi esposa está en una secta, dice que es una diosa, que habla con los ángeles, que yo voy a morir pronto y que no soy quien creo que soy. Nadie lo tomó en serio, pero Charles estaba aterrorizado. Lori le decía que él ya no era él, que su espíritu había sido reemplazado por uno maligno, que su alma ya no estaba en su cuerpo. Y entonces la profecía se cumplió. En el mes de julio del 2019, durante una pelea familiar, el hermano de Lori, Alex Cox, le disparó a Charles y lo mató. La versión oficial fue defensa propia, pero los detalles no cuadraban. Lori no pareció afectada en lo más mínimo. Después del crimen simplemente se fue a lavar ropa, luego pasó por comida rápida y esa misma tarde organizó una fiesta en la piscina para sus hijos. 0 lágrimas, 0 duelo y 0 lógica. Pero lo más espeluznante es que eso solamente fue el comienzo de una cadena de crímenes. Después del asesinato de Charles, Lori empacó todo y se mudó con sus hijos a Rexburg, en Idaho, donde Chad vivía. Parecía que querían empezar de nuevo, pero lo que realmente hizo fue comenzar una etapa mucho más oscura. La última vez que se vio a Tylee Ryan fue el 8 de septiembre del 2019, durante un paseo familiar a Yellowstone. Este estaba con su hermano, su madre y su tío Alex. Fue una salida aparentemente normal. Se tomaron fotos, comieron juntos y luego simplemente desapareció del mapa. No hay más registros de Tylee desde ese día. A Joshua Vallow lo vieron por última vez unos días después, el 23 de septiembre. Estaba asistiendo a clases online, pero de pronto, sin explicación alguna, dejaron de verlo conectado.
Su madre dijo que lo había sacado del colegio porque lo iba a educar en casa, y entonces el silencio comenzó. Los familiares comenzaron a hacer preguntas, querían hablar con los niños, querían saber dónde estaban, pero Lori tenía siempre una excusa. A veces decía que estaban con una amiga o que estaban con sus primos, que no podían hablar ahora por los deberes o que simplemente estaban bien, que no se preocupara nadie. La policía fue a casa para hablar con ella y le pidieron que mostrara a los niños. ¿Cuál fue la reacción de Lori? Simplemente empacó sus maletas y se fue a Hawái con Chad. Mientras medio país buscaba desesperadamente a 2 niños desaparecidos, Lori y Chad estaban de luna de miel en las playas de Hawái, vestidos de blanco, sonriendo, como si no hubiera hecho nada malo. Pero el tiempo corría y las preguntas sin respuesta se acumulaban. Aquí es donde todo se va literalmente al infierno, porque lo que comenzó como una búsqueda de espiritualidad se transformó en una ideología delirante, peligrosa y bastante letal. Lori y Chad, ya completamente fusionados emocional y mentalmente, crearon su propia versión torcida del mormonismo, una doctrina secreta paralela a cualquier religión organizada, donde ellos eran los profetas, los únicos capaces de interpretar los mensajes de Dios. Según sus creencias, el fin del mundo llegaría en julio del 2020 y solo los elegidos sobrevivirían a esto. Las personas tenían niveles de luz u oscuridad en su interior y ese nivel podía cambiar hasta que un alma se volviera completamente irrecuperable. A esas personas las llamaban zombies o cuerpos vacíos, pero aquí viene lo más retorcido. Los zombies no tienen alma, por lo tanto al matarlos no matas a la persona, sino que liberas un alma atrapada. Con esa excusa Chad y Lori comenzaron a justificar todo: la desaparición de sus propios hijos, la muerte del esposo de Lori, la muerte de Tammy, la esposa de Chad, y hasta planearon nuevos asesinatos. Uno de sus objetivos fue Brandon Vaudreux, el esposo de la sobrina de Lori. Un día Brandon salía de su casa cuando alguien le disparó desde un coche con una matrícula falsa. Por pura suerte, no lograron matarlo, pero Brandon ya tenía sospechas, y esa bala fue la señal definitiva. Su vida corría peligro cerca de estas personas. Él fue uno de los primeros en hablar fuerte y claro, uno de los primeros que ayudó a la policía a ver lo que estaba sucediendo. Lori y Chad están metidos en algo oscuro. Esto no es religión, es una secta. Y mientras Lori sembraba caos en su familia, Chad hacía lo mismo en la suya. Tammy Daybell, la esposa de Chad, una bibliotecaria querida en su comunidad, murió de forma repentina en octubre del 2019. Según Chad, murió mientras ella dormía. La causa de muerte fue registrada como natural. Y se preguntarán si hubo alguna autopsia. La respuesta es que no, y nadie sospechó de esto, pues en ese momento nadie sospechó de nada. Había pocas sospechas. Pero apenas 17 días después, Chad y Lori se casaron en Hawái, en una ceremonia ridículamente feliz, ambos vestidos de blanco. Lori incluso llevaba el anillo de compromiso de Charles, su ex esposo asesinado, el cual le había comprado antes de morir. ¿Coincidencia? No para los investigadores. Con tantas muertes sospechosas alrededor de esta pareja, las autoridades finalmente ordenaron exhumar el cuerpo de Tammy. Meses después, llegó el resultado. Tammy había sido asfixiada. Su muerte no fue natural y había sido un homicidio en toda regla. Para este punto el patrón era escalofriante. Cualquiera que se interpusiera en su visión del plan divino era eliminado. Una red de muertes y desapariciones tejida con excusas espirituales y cubiertas por una máscara de paz celestial. El 31 de junio del 2020, las autoridades consiguieron una orden para registrar la propiedad de Chad Daybell en Rexburg, Idaho. Durante horas, los agentes cavaron, inspeccionaron, midieron y removieron tierra hasta que encontraron algo que los congeló. Primero, los restos de Joshua Ballow, envuelto en varias capas de plástico, sujetado con cinta adhesiva, oculto bajo tierra en el jardín trasero, como si fuera simple basura. Luego, más profundo, un hallazgo aún más perturbador: los restos de Tylee Ryan. Su cuerpo había sido descuartizado, quemado y mezclado con tierra y grasa animal. Era difícil siquiera confirmar que se trataba de un ser humano. Los agentes, los forenses, los investigadores, todos lloraron ese día,
porque lo que encontraron fue completamente inhumano. Mientras tanto, Lori y Chad ya estaban detenidos, pero ellos no mostraban emociones. No estaban llorando, no estaban temblando, ni siquiera intentaron disculparse. De hecho, cuando se les mostró la evidencia, simplemente sonrieron. Lo que en un principio parecía una historia de fanatismo espiritual, terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores y crueles en la historia de Estados Unidos. A partir de ahí todo fue cuesta abajo para ellos. Lori fue condenada en 2023 por los asesinatos de Tylee, Joshua y Tammy. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad, mientras que Chad fue condenado en 2024 por los mismos cargos y su sentencia fue la pena de muerte. Pero eso no fue todo. Lori también fue juzgada en Arizona, donde fue encontrada culpable del asesinato de su ex esposo Charles Vallow y el intento de asesinato de Brandon Bordeaux. Le cayeron 2 cadenas perpetuas más, y para rematar, el hermano de Lori, Alex, el que le disparó a Charles, murió misteriosamente en 2019. Oficialmente se dice que fue por causas naturales, pero muchos creen que fue silenciado o que simplemente ya no servía en el plan. Hasta el día de hoy mucha gente se pregunta, ¿Lori realmente creía todo esto de los zombies y el apocalipsis? ¿O fue todo una excusa para deshacerse de quienes le estorbaban? Sea como sea, el resultado fue el mismo. 5 personas muertas, 2 niños enterrados en un jardín y una historia que demuestra cómo las creencias extremas pueden terminar en una pesadilla real. Este caso no es solo perturbador por los asesinatos, es perturbador porque fue planeado con una sonrisa, porque se disfrazó de espiritualidad y porque los que murieron eran los que más confiaban en ellos. Si te gustó el video, no olvides darme un like y comentarme, me ayudaría muchísimo con el algoritmo. También no olvides suscribirte para más historias.